Hola a todos y bienvenidos al canal de CLAT. Mi nombre es Juan y vamos a seguir con una nueva entrega de este gestor de comunidad de vecinos. En el vídeo anterior dije que entraríamos ya a ver el tema de contabilidad y esto es lo que vamos a hacer. Antes de nada me gustaría comentaros que existe una nueva versión que corrige errores y que además incorpora en el multipage que habíamos visto de usuarios una nueva pestaña de la junta directiva, que esto haremos un vídeo monográfico. Probablemente cuando estéis viendo este vídeo ya habremos hecho un monográfico para explicar esto que es, pero básicamente en una comunidad de vecinos la junta directiva se suele renovar cada cierto tiempo con presidentes, vocales, tesoreros, etcétera, pues para hacer el mantenimiento desde aquí. Estábamos en contabilidad y lo que vamos a ver es cómo funciona este módulo de contabilidad. Entonces, por un lado, desde aquí vamos a poder hacer el tipo de asiento, si es un ingreso o un gasto. Esto es lo primero que hay que decidir cuando nos sentamos, que vamos a hacer un ingreso o un gasto, y si el tipo de apunte es un nuevo apunte que hay que hacer de ingreso o de gasto, o una modificación de algún tipo de asiento. Entonces, por defecto van a salir que vamos a hacer un tipo de apunte, el tipo gasto, y que va a ser una modificación. Esto por defecto, cuando abrimos el módulo de contabilidad, como veis, ya aparecen estas dos, ¿vale? Y ya nos muestra el primer registro de la base de datos para pues poder modificar el importe, porque el balance es un campo calculado y que está protegido, que no se puede tocar, ¿vale? O si hay que cambiar algún dato de aquí. Bien, en caso de que no sea este el registro que queremos modificar, pues iríamos a lista, como sabéis, elegiríamos otro y ya nos lo muestra aquí, y a partir de aquí lo modificamos. Ahora bien, si lo que queremos es uno nuevo, pues al hacer nuevo ya nos vacía todos los campos y introduciríamos la información y luego grabaríamos. Insisto, si es un ingreso o un gasto. Hay que ver qué tipo de operaciones. Esto es cómo funciona. Y para eso tenemos la lista para la búsqueda. Para el tema de cuotas, podemos buscar las cuotas para un usuario en concreto, como hacemos aquí, por ejemplo para Alonso, pues bueno, ya nos filtra, aquí están todas cuotas. Por aquí reseteamos todo. O bien podríamos hacerlo para un mes en concreto, pues para el mes de febrero. O muéstrame los impagados. Bueno, pues te muestra los impagados. Bien. Esto es cómo funciona, pero básicamente esto es para llevar un seguimiento de las cuotas. Luego tenemos el tema de recibos, es decir, si tenemos que imprimir recibos de cuotas o de cualquier índole, bueno, pues por aquí se van a ejecutar los recibos. Fijaos que esta lista también, cuando cambiamos aquí y elegimos uno, no solo nos lo cambia aquí, sino que también en recibos ya nos vuelca la información de ese usuario, de ese proveedor. Y bueno, pues lo mismo, aquí lo mismo es si se trata de un ingreso, un gasto, el importe y listo, ¿no? Pues imaginemos que aquí pondríamos la fecha correspondiente, el importe, y ahora fijaos lo que va a ocurrir aquí al hacer imprimir. Lo que nos hace es que nos va a preguntar si deseas imprimir el recibo, en este caso le voy a decir que no, ¿vale? Pero fíjate, lo que nos va a imprimir es esto, el recibo nos lo pasa aquí a un formulario nuevo, ¿vale? Que nos permite con la instrucción printfor imprimir el formulario, y esto sería la pinta que tiene. ¿Vale? Esto os enseñaré cómo lo he hecho. Y luego tenemos el tema de informes. El tema de informes también es muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a poder filtrar este informe para imprimir por diferentes conceptos, como veis aquí, por diferentes criterios, pero además acumulables. Es decir, puedes acumular pues, para un usuario en concreto, para Benetton, y además podríamos decir para un único mes o para como veis aquí, por aquí vamos a quitar, o también para un único año,
y todos son acumulables, ¿eh? Si aquí vuelvo a escribir ahora aquí otro, pues solo va acumulando todos. También podríamos decir, bueno, pues fíltrame solo temas de limpieza o tema de ascensores o limpieza o recibos de cuota, etcétera. Bueno, pues lo que vamos a ver hoy es cómo funciona también todo esto, y aquí siempre vamos a tener el balance, la suma del balance dependiendo de los filtros que se hayan aplicado. Pues por ejemplo, ahora aquí recibo cuota, vamos a decir de Alonso, y ahora imaginemos que vamos a imprimir esto. Pues haríamos a imprimir y fijaos lo que va a ocurrir. Yo lo voy a imprimir en el OneNote para mostraros en pantalla la impresión como si fuera un PDF, para que veáis el resultado final. Aquí en notas rápidas, y ahora vais a ver, y esto es lo que hemos impreso, con una cabecera que nos va a decir que el informe ha sido filtrado por el usuario Alonso Marín, el concepto de recibo de cuota. Si hubiera más criterios de filtros aparecerían aquí, en esta zona de aquí. Nos pone la fecha actual del día en que estamos imprimiendo el informe. Esto es lo que tengáis puesto en la celda de bienvenida, es lo que os va a aparecer aquí. El balance que nos queda aplicando los filtros y toda la información, en este caso todos los recibos de cuota de este usuario, ¿vale? Esto es como lo hace, y esto os enseñaré también cómo se hace, porque aquí hay un truco que os puede venir muy bien, ¿eh? Así que si no queréis perderos nada de este vídeo, en el que espero que aprendáis cosas nuevas, pues os invito a que permanezcáis atentos hasta el final del mismo. Vamos allá, vamos a ver la parte, porque esto de aquí, bueno, pues creo que no aporta nada si os explico todo esto. Esto ya lo hemos visto también en la parte de usuarios, como seleccionar un elemento desde el list view y que nos muestre los datos. Esto tampoco, lo de filtrar este tipo de list view, mejor lo veremos aquí en informes, que es más completo, hay más chicha, por decirlo así, para explicar. Y el tema de recibos, cómo hacemos para imprimir los recibos, y sobre todo cómo imprimimos este informe, cuál es el truco que he utilizado para imprimir este informe, que me imagino que ya los que estáis siguiendo esta serie ya os habréis dado cuenta. Bien, vamos a ello, vamos a nuestro botón de Excel para mostrar la aplicación, y vamos a ver Visual Basic. Vamos al formulario principal. Este es el módulo que vamos a explicar hoy, el de contabilidad, empezando por el tema de recibos y acabando con el tema de informes. Vamos a empezar. Lo primero es explicaros la estructura de este multipage. En la pestaña o página de recibos, pues tenemos una serie de información que, como habéis visto, por defecto nos muestra o bien el primer registro que tengamos en la base de datos, o bien el que elijamos aquí en lista. Recordad que al hacer lista seleccionamos un elemento y nos lo va a poner aquí en contabilidad y aquí en recibos. Observad en la parte inferior de este multipage, vamos a poner la fecha y la ciudad en la que nos encontramos. La ciudad que aparecerá en este text box la va a capturar, como sabéis, de lo que tengamos puesto en la configuración, aquí en la ciudad de configuración. ¿Veis? Ciudad, emisión de recibos. Lo que tengamos ahí pues es lo que nos va a poner en este text box. Y a partir de ahí nos va a rellenar, bueno, en Barcelona a 13 de abril del 2022. ¿Vale? Y esto, bueno, es automático, no tenéis que hacer nada. Toda esta parte de aquí lo que va a hacer es automática. La ciudad se alimenta de donde os he dicho, y aquí lo haremos con las fechas, obviamente lo haremos con las funciones de día, mes y año.
Bien, textbox, estos de aquí que veis que en otro color, bueno, pues están bloqueados. Están en otro color, no para que sea más bonito, sino para advertiros que están bloqueados porque son informaciones que se van a cumplimentar automáticamente. Nos va a enseñar cuál es el ID de la transacción, que es como si fuera un código único, invariable e irrepetible para cada transacción, y el usuario, el ID de usuario. Luego vamos a tener para definir el tipo de recibo, si es un ingreso o un gasto, y aquí pues los datos básicos de nombre, la fecha, número, fecha, nombre. El número es el número de recibo, la fecha actual, el nombre, el concepto y el importe. Y a partir de aquí daremos al botón de imprimir, y cuando damos al botón de imprimir lo que hace es traspasar toda esta información que hay aquí a un nuevo formulario, que es el formulario que yo le he llamado aquí FRM recibos, que es este. ¿Veis? Tiene exactamente la misma información, y lo que va a hacer de forma automática es la información que tengamos en el multipage que os acabo de enseñar. A ver si esto lo pongo aquí, que tenemos aquí a este nuevo formulario, y a partir de aquí nos va a preguntar, como habéis visto, en el momento en que aparecía este formulario nos aparecía un message box preguntándonos si queríamos imprimir. Si le decimos que sí, pues lo que va a hacer es imprimir este formulario, que como sabéis esto está aquí en el Activate, ¿vale? No en el Initialize, sino en el Activate, es decir, una vez que arranca, este es el Initialize de este formulario del recibo. Aquí hace una serie de acciones que veremos, pero lo relevante para imprimir es en el Activate, es decir, una vez que ha arrancado le decimos que se espere un segundo para que asegurarnos de que ha capturado toda la información. Definimos una variable que se llama pregunta del tipo string, y pregunta le decimos va a ser igual a lo que nos responda el usuario. Le vamos a preguntar mediante un message box, ¿deseas imprimir el recibo? Y entonces, fijaos qué fácil, si la variable pregunta, es decir, si ha respondido el usuario que sí, que quiere imprimirlo, es decir, que es igual a VB-yes, esto quiere decir que es que ha dicho que sí, que quiere imprimir, pues le damos esta instrucción. Con esta instrucción, print form lo que hace es imprimir el formulario, tal cual, ¿vale? Lo que siempre lo imprime en formato vertical, ¿vale? Hay una API que creo que tengo un vídeo que lo expliqué, una API que conseguí en internet, que lo que hace es imprimirlo en apaisado, pero en este caso no es necesario porque como es muy pequeñito, pues en vertical ya nos cabe. Bien, no hace falta complicarse. En caso que digamos sí, lo va a imprimir; en caso else que digamos que no, pues no va a hacer nada, y se va a salir, y ya está. Esto es la parte. Y en el Initialize lo que vamos a hacer es decir que con esto, con el Startup Position igual a 0, quiere decir que a configurar dónde quiero que aparezcas. Porque si no, por defecto un formulario sabéis que aparece en el centro de la pantalla. Si yo le pongo que el Startup Position es igual a 0, quiere decir no aparezcas en el centro de la pantalla, y yo te voy a decir dónde. Y le voy a decir que el top quiero que sea igual al top que tenga el formulario principal, a la misma altura, y el left quiero que sea a la izquierda de donde esté el formulario principal, más 160 puntos. Esto es más o menos para que me aparezca de forma controlada en la ventana. Y ya está, con eso es suficiente, porque luego veis que aquí hay un logo. Si vosotros tenéis cargado vuestro logo personal, bueno, pues aquí os lo va a cargar. Ya está, en la imagen. Ya está, esto es lo único que hace la parte de imprimir el recibo. Entonces, ahora vamos a ver la parte de los informes, que habéis visto que se pueden filtrar. Mi recomendación es que lo filtréis, porque aquí tendréis datos de muchos meses y puede que de años, de muchos usuarios, y claro, imprimir todo pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces mi recomendación es que filtréis para imprimir realmente lo que necesitéis, y ya está. Entonces
Fijaos, aquí el truco que yo tengo es, si vamos aquí a Excel, tenemos aquí una hoja de informes, ¿veis qué es esto? Además, ahora está, lo último que acabamos de imprimir se ha quedado aquí, ¿lo veis? Esto es lo último que acabamos de imprimir. Veis que está seleccionado, ahora deselecciono. Yo aquí tengo una plantilla que luego cada vez que yo voy a imprimir la plantilla esta, lo que va a hacer, la macro va a ser borrar esto de aquí. Borrar lo que hay aquí, que aquí van a aparecer los criterios de filtrado. Borrar lo que hay aquí. Digamos que esto sería la plantilla. Esto lo va a hacer una macro. Esto me habéis visto hacer ahora. Lo va a hacer la macro de impresión. Y luego lo que va a hacer antes, una vez que haya borrado, es volcar aquí la información. Aquí la de los filtros que hayamos utilizado. Y aquí cada fila entera, cada ítem y subítem del list view los va a ir volcando aquí. Creo que esto no lo habíamos visto todavía en el canal. Siempre vemos cómo llenar un list view, ahora lo vamos a hacer al revés, como desde un list view volcarlo a una hoja de Excel. En el tema de informes, aquí estos de aquí son filtros automáticos, que estos ya los hemos visto, ¿vale? Aquí lo interesante es ver lo siguiente. Fijaos, aquí cada vez que vamos a hacer un doble clic, porque aquí ese textbox es el 67, ¿vale? Y lo que va a hacer en el evento change es que cada vez estamos en el textbox donde vamos a filtrar por usuario. Y os habéis fijado que cuando introducía un texto ya iba filtrando automáticamente el list view, ¿no? Pues eso se produce en el evento change. Cada vez que introduzco un carácter en ese textbox, ejecuta todo este procedimiento que veis aquí, ¿vale? Hasta aquí. Este es el procedimiento del evento change. Entonces, esto que hemos visto muchas veces en el canal tiene algo nuevo, y ese algo nuevo es que no vamos a filtrar la tabla, no vamos a aplicar ningún filtro a la tabla, sino que los vamos a aplicar al llenado del list view. Y además los vamos a concatenar, los vamos a sumar, vamos a agregar cada criterio. Es decir, no solo va a tener en cuenta el usuario que estemos tecleando, sino cualquier otro filtro que tengamos aquí. Si tenemos el mes, lo va a tener en cuenta. Si tenemos el año, lo va a tener en cuenta. Si tenemos el concepto, lo va a tener en cuenta. Es decir, filtraremos el usuario, pero además va a tener en cuenta si hay algún otro criterio más. ¿Y esto cómo lo hago? Bueno, pues aquí es donde viene la novedad. Bueno, esto es para el tema del cambio de color, del fondo, del for color, del color de fuente. Eso ya lo está muy visto. Y aquí os he puesto esta serie de variables. Una fila del tipo log, usuario del tipo string, el li, que es con el que voy a manejar el list view, que va a ser del tipo variant, uf, que va a ser integer, el mes, que va a ser string, el año, que va a ser un integer, y el concepto, que va a ser un string. Por lo tanto, si ya podéis anticipar que en todos estos lo que voy a hacer, bueno, fundamentalmente en estos tres y en este usuario 4, es aquí voy a guardar la información que tenga en los textbox y combo box correspondientes. Esto de última fila lo hago para saber hasta dónde llega la tabla, porque vamos a buscar en la hoja 3, es la de contabilidad, es decir, todo esto se va a producir en esta hoja, y como veis aquí hay mucha información. Hay alguna información que tengo para las prácticas, y lo que va a hacer es filtrar esta información, pero fijaos que aquí no hay filtros, no va a filtrar nada, lo va a capturar todo con los filtros que carguemos en las variables. Y bueno, pues aquí lo que estoy definiendo un poco es esto, es hasta dónde llega la base de datos, ¿vale? Y ahora ahora dentro de un bucle for next es donde vamos a rellenar el list view con los criterios correspondientes. Entonces decimos, iniciamos fila hasta última fila, es decir, desde la fila 2 hasta la última fila, que la última fila la hemos conseguido con esta función personalizada que ya todos conocéis en el canal, y vamos a cargar las variables según los criterios de búsqueda. Quiero que en la variable usuario me almacenes lo que haya en la fila 2, en este caso la primera vuelta de bucle de la columna 3, es decir,
fila 2, columna 3, y aquí me vas a capturar el usuario. Bien, quiero que en la variable mes me cargues lo que haya en la columna 10, ¿vale? Y lo mismo, vendríamos para, existe la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y aquí tenemos el mes. Y en la 11 el año, ¿lo veis? En la 11 el año, ¿vale? Y concepto está en la columna 5, ¿vale? El concepto que también podríamos filtrar, que es este de aquí. 1, 2, 3, 4 y 5, está en la columna 5. Bien, pues de la fila 2. Con lo cual ya me ha cargado las variables que voy a necesitar para hacer un filtro, aplicar un filtro a la hora, justo en el momento en que se va a cargar el list view. Entonces aquí vamos a ponerle ya la condición para que nos evalúe todas estas variables, ¿vale? A ver si se cumplen o no. Si se cumplen, llenará esa fila en el list view, si no, saltará a la siguiente fila hasta que termine. Y eso, fijaos que lo hacemos, tenemos dos líneas de aquí, fijaos que sabéis que cuando hacemos espacio guión bajo es como si esto no estuviera y siguiéramos escribiendo aquí. Es como si todo esto fuera la misma línea, porque vamos a evaluar todas. ¿Y cómo se hace esto? Pues decimos, primero, como distingue el filtro entre mayúsculas y minúsculas, lo que vamos a hacer es convertir internamente lo que haya almacenado en la variable usuario. Con esta función uCase lo pasamos todo a mayúsculas, ¿vale? Y decimos que si es parecido, necesitamos poner esto asterisco, ¿vale? Y lo mismo que si es parecido al textbox 67, y también con la función uCase pasamos internamente lo que haya en el textbox 67, que el textbox 67 os imagináis que es usuario, ¿no? Es este de aquí, ¿lo veis? Textbox 67. Pues internamente lo pasamos a mayúsculas. Si las dos son parecidas, con el like y el asterisco es si son parecidas, si este es parecido a este, ¿veis? Y aquí concatenado también con esto. Y o sea, aquí ya hemos evaluado el usuario. Si el usuario es parecido en el textbox al que hay en la celda, ya tendríamos un criterio. Además, y lo mismo, si el mes es igual al combo box 7, que es donde está el mes, y seguimos concatenando, el año es parecido a lo que hay en el combo box 8, y lo mismo, el concepto es igual a lo que hay en el combo box 9, que es el de concepto, entonces si todas las condiciones se cumplen, llena el list view. Si no se cumplen en la primera vuelta, porque estamos dentro de un bucle for, ¿qué hará? Pasará a la siguiente fila. Ahora fila ya será 3, ya no valdrá 3, y volverá a cargar lo que haya en la fila 3, en las variables, y volverá a comprobar si coinciden. Si coincide, cargará la siguiente fila del list view, si no, saltará a la siguiente fila, y ahora fila será igual a 4, y así sucesivamente. No sé si se ha entendido bien, pero esto es lo que necesitamos hacer. Quedaos con la técnica esta para filtrar un list view con diferentes criterios acumulados. Esta es la forma. Para ello necesitamos sobre todo también tener en cuenta el AND es y, es que se cumpla una condición, y esta condición también, y esta condición también, y esta condición también. Luego hay otro operador que es el OR, es decir, que se cumpla esta condición, o en lugar de AND, OR, se cumpla esta otra, OR se cumpla esta otra. Esta es otra forma de hacerlo, pero claro, el OR lo que hace es, bueno, pues que en el momento en que se cumpla una de ellas ya te va a llenar la fila, y esto no es lo que pretendemos, ¿verdad? Lo que pretendemos es que se cumplan todas para llenar el list view. Y bien, y poco más, ¿no? Porque luego lo que sí vamos a hacer es, como habíais visto, aparecía el total aquí del balance en el textbox 68, ¿no? Bueno, pues en el textbox 68, es este de aquí, vamos a hacer lo siguiente, es decir, luego vamos a, con este bucle for next, lo que vamos a hacer es
desde i igual a 1 hasta el total de filas, hasta el total de elementos del list view, lo que va a hacer es que en que aquí hemos definido otras variables, ingresos y gastos, pues ingresos va a ser igual a ingresos más la función cdbl, que significa convertir a double para tener decimales, lo que haya en esa primera fila, en la primera vuelta de bucle. El subitems es la columna 4, y lo mismo para gastos, pero los gastos están en la columna 5 del list view. ¿Vale? Y lo que estamos haciendo es sumar ingresos y gastos, y de todos los elementos que se hayan filtrado en el list view, porque aquí hemos filtrado el list view y ahora con esa información que hemos filtrado vamos a calcular los gastos y los ingresos. Y entonces el textbox 68 será igual a, le damos formato de moneda, va a ser igual a ingresos menos gastos, ingresos menos gastos, y ya lo tenemos. Así es como funciona este módulo, ¿de acuerdo? Y poco más, bueno, así decir que en el momento en que hacemos imprimir, esto es interesante también, fijaos que vamos a buscar esto. Aquí es donde vamos a volcar la información del list view, la información filtrada que acabamos de filtrar, a las celdas correspondientes en el informe. Vamos a volcar del list view filtrado que acabamos de ver, vamos a filtrar aquí, ¿vale? Y además vamos a pasar los filtros que hayamos puesto aquí, y eso lo hacemos así. Fijaos, bueno, nos va a quedar un vídeo un pelín extenso, pero creo que vale la pena porque estamos viendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, vamos a definir aquí unas variables, vamos a declarar estas dos variables que vamos a necesitar, y vamos a iniciar la variable fila con el valor 8. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a volcar el list view aquí, en la fila 8, a partir de la fila 8. Entonces decimos que la hoja 13, que es la que acabamos de ver de informes, sí, estaba comprobando, la hoja 13 es la de informes, bueno, pues se va a seleccionar la hoja 13 y con el bloque de width de la hoja 13, en este caso es sheet. Aquí se podría poner hoja 13 o te puedes poner aquí sheet informes, es lo mismo, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es limpiar, veis que pone selecciono un rango desde la A2 hasta la B5, aquí estamos desde A2 hasta B5, ¿qué estamos borrando aquí? Bueno, pues estamos borrando todos los criterios de la última vez que hayamos utilizado la parte esta. Luego, también vamos, fijaos la propiedad clear contents, no es delete, porque delete eliminaría la fila, no es lo que queremos, sino borrar el contenido de las celdas. Vamos a hacer lo mismo en la F6 y en la A8. Bueno, vamos a hacer lo mismo en la F6, que la F6 es esta, donde estará el balance de la última vez que hemos imprimido, y nos vamos a posicionar en la fila 8. En la A8, y desde ahí vamos a hacer, bueno, decimos que si es diferente de nada, si esa fila 8 es diferente de nada, es decir, que hay algo, bueno, pues entonces con esto lo que hacemos es seleccionar desde esa celda hacia abajo y hacia la derecha todo lo que haya, ¿vale? Lo seleccionamos y lo borramos. Clear content. Es decir, lo que estamos diciendo es que si aquí hay algo, pues que hagas hasta aquí, hasta abajo, y hasta aquí, hasta la derecha. Y todo lo que haya en ese rango que encuentres, lo borras con el clear content. Y ahora sí, ahora con un bucle for next vamos a volcar toda la información del list view a las celdas correspondientes. Y esto lo hacemos para i igual a 1 hasta el total de ítems del list view. En la fila 8, que es en la que va a empezar a volcar, la fila 8 de la columna 1, el valor que quiero que me pongas ahí es lo que haya en la primera columna. Recordad que el item es la primera columna de un list view,
como i es igual a 1, pues será en la primera vuelta de bucle lo que haya en la primera, ¿vale? Luego, en la columna 2 en la celda 2 de la hoja, quiero que me pongas, ojo, fijaos aquí, ya aparece el subitem, ¿vale? Recordad que el subitem son las columnas del list view, por lo tanto, quiero que me pongas la primera columna aquí, luego aquí la segunda columna, luego aquí la tercera columna del list view, la cuarta, además de en la del 3, fijaos que hay una función hay dos funciones, cdate, que es convierte a fecha, y la fecha que quiero que me apliques, el formato es esta, día, mes, año. Bueno, y como veis así todas las columnas, hasta la columna 5 del list view. Tenemos que en la columna 5 vamos a tener, como habéis visto aquí, tanto en la columna 5, 2, 3, 4, 5 como la 6 tenemos ingresos y gastos. ¿Y qué es lo que quiero aquí? Aplicar un formato con decimales. Y esta es la forma de convertir, o sea, aplicar a esta celda este formato. Y lo mismo hacemos aquí en la columna 6. Lo mismo hacemos aquí. Fijaos ahora aquí en donde tenemos en la fila 6, en la columna 6, que es aquí, la fila 6, columna 6, aquí vamos a volcar el balance, como habéis visto que lo hemos borrado, ¿vale? Y eso lo hacemos así, de la misma manera, para asegurarnos de que le damos el valor en moneda y con decimales, pues necesitamos estas dos líneas de código con la función convertir a double y con la función number format para darle ese formato. Bien, y luego está el tema de la cabecera según los filtros aplicados. La cabecera lo que va a hacer es poner aquí los filtros aplicados. Bien, bueno, pues eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero evaluamos, porque puede ser de que no hayamos utilizado todos los filtros, ¿vale? Entonces los filtros están en los testbox 67, el combo box 7, el combo box 8 y el combo box 9, que son estos de aquí, el testbox, el combo box 7, el combo box 8 y el combo box 9, ¿vale? Y el testbox 67. Entonces lo que vamos a primero a evaluar con el if, ¿vale? Si hay algo, es decir, si testbox es diferente de nada, entonces lo que quiero es que en la fila 2, en la columna 1, el valor que quiero que me pongas es el string usuario. Es un string, una cadena de caracteres, literalmente usuario. Y una columna a la derecha sería la segunda columna. Ahí el valor que quiero que me pongas es lo que haya en la fila 8, columna 2. En la fila 8, columna 2, aquí, ¿qué es lo que habrá? El usuario, que es el usuario que hemos seleccionado en los filtros, si hubiéramos seleccionado alguno. Ahora, como estamos evaluando las filas, hemos empezado por la fila 2, ahora vamos a decir que fila ya no es igual a 2, sino que será igual a fila más 1. Y ahora vamos a hacer lo mismo con los combos. Los combos vamos a hacer lo mismo. Quiero que el valor que me pongas, el string es mes, y el valor que quiero que me pongas a la derecha es lo que haya en el combo box 7. Y lo mismo para el año y lo mismo para el concepto. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos estará poniendo aquí? Pues usuario fulanito, mes tal, año tal, concepto tal, como habéis visto en la demo inicial. Y ya está. Luego establecemos el área de impresión. Para eso la fila vamos a volver a utilizar la función para establecer la última fila. Vamos a seleccionar desde la A1 hasta la EFI la última fila, y esto sí, ya config peg, que esto sí, el config peg, ¿ves? Estoy llamando a este otro procedimiento que lo he hecho con la grabadora de macros para configurar el área de impresión y la propia, bueno, pues si es en landscape o en vertical, etcétera. Todo eso que hacemos con la grabadora de macros para imprimir. Y ya está, con eso quedaría establecida la impresión. ¿De acuerdo? Esta es la parte realmente relevante, ¿no?, del vídeo de hoy, cómo volcar, cómo filtrar un list view por diferentes criterios y cómo volcar ese list view
a sus celdas correspondientes en una hoja de Excel. Bueno, creo que el vídeo ha sido extremadamente extenso, pero bueno, mientras lo grababa, os decía, bueno, lo dejamos aquí o seguimos. Al final he decidido hacerlo todo en un único vídeo. Nos falta una cosa por ver, que será el tema de los documentos y las actas. ¿Vale? Y eso lo veremos en el próximo vídeo, como tenemos esos PDFs, esa información guardada en disco, cómo capturarla y mostrarla en pantalla. Eso lo veremos en el próximo vídeo, y ese sí que, si lo hacemos todo en un vídeo, pues será el final ya de este proyecto y pasaremos al siguiente que ya tengo preparado. Así que, para no perderos nada, como siempre os digo, suscribiros al canal, que es gratis, compartirlo en las redes sociales con vuestros colegas, y nos vemos la próxima semana. Gracias por estar ahí. Saludos. Adiós.